Muy buenos días a todos. Hoy es día 23 de abril, viernes de la tercera semana del tiempo de Pascua, el día de San Jorge, un día muy popular, sobre todo en nuestro país, en España, porque también es el día del libro. Se recuerda el Quijote fundamentalmente, pero se celebra en todos lados, ¿no? El día del libro. Es verdad que Cataluña lo celebra también de una manera muy especial, Cataluña, Aragón. El nombre de Jorge es un nombre muy popular también entre nosotros. Así que tenemos muchos motivos para la alegría, para la esperanza en este tiempo de Pascua, aunque estemos atravesando pandemia y estemos atravesando circunstancias muy duras, muy difíciles a todos los niveles, personal, moral, espiritual, económico, familiar. ¿eh? No nos olvidamos de nadie. Hoy es viernes y como todos los viernes tiene ese carácter penitencial, aunque estemos en Pascua. Qué mejor momento para agradecer a Jesucristo que por nosotros haya muerto en la cruz para darnos la vida, como está remarcando la palabra de Dios en estos días que estamos escuchando la parte central del capítulo sexto, el llamado capítulo del pan de vida. El texto del Evangelio de hoy es Juan 6, 52 al 59. De repente el discurso sobre el pan de vida se transforma en el discurso sobre la carne y la sangre. Comer su carne, beber su sangre. Qué difícil de entender, ¿eh? Yo me pongo en la piel de aquellos que le escuchaban y pensaría, pero bueno, este hombre se ha vuelto loco, que quiere que nos convirtamos en caníbales, que nos comamos unos a otros, comer su carne, beber su sangre. Carne es palabra cargada de significado en la Biblia, ¿no? Es sark. Apunta a la debilidad, a la fragilidad, a la pobreza del ser humano como tal. También significa solidaridad. Así fue la encarnación del Hijo de Dios. Sin dejar de ser Dios, apareció débil, frágil, pobre entre los pobres, de nuestra carne, solidario, hombre para los demás. Por tanto, comer su carne significa hacer nuestro el estilo de vida de Jesús. La sangre apunta a la vida. Beber su sangre significa dejar que la vida de Jesús, como la sangre, corra por nuestras venas. Como la savia, Él es la vid, nosotros los sarmientos. Por tanto, asimilarnos, asemejarnos a Él, como Él se ha asimilado a nosotros. Configurarnos con Cristo, en expresión de San Pablo, ¿no? Total, que el Evangelio de hoy comienza diciéndonos esto, ¿no? Discutían los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y es que ellos lo interpretaban de la manera más realista y claro, les choca. Jesús dijo entonces, sí, en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. O sea, que si no tenéis el estilo de Jesús y si no dejáis que la sangre de Jesús, o sea, su misma vida, corra por tus venas, no tendremos vida en nosotros. Lejos de atenuar el choque, Jesús repite lo que ya ha dicho, como si dijéramos, por si estabais sordos, por si no lo habéis oído bien, lo repito, ¿no? Lo enlaza explícitamente con el sacrificio del Calvario. El pan que yo daré es mi carne, que habré dado antes en la pasión para la vida del mundo. La alusión a la sangre en el pensamiento de Jesús remite también a la cruz y a la muerte que da la vida. No olvidemos que cuando San Juan puso por escrito este discurso, había estado celebrando la Eucaristía desde más de 60 años. ¿Cómo podría admitirse que sus lectores de entonces no hubiesen aplicado inmediatamente estas frases a la Eucaristía? Cuerpo entregado, sangre derramada.
Por otra parte, si Jesús no hubiese nunca hablado así, ¿cómo los apóstoles la tarde de la cena, de la última cena, el día de Jueves Santo, hubiesen podido comprender algo de lo que Jesús estaba haciendo? La institución de la Eucaristía la tarde del Jueves Santo hubiera sido ininteligible a los 12 si Jesús no les hubiera jamás preparado anteriormente. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. En efecto, mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. San Juan, como hemos dicho muchas veces, no relata la institución de la Eucaristía, pero el paralelismo es aquí suficientemente riguroso con los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Tres efectos de la Eucaristía quedan indicados. Primero, nos da la vida eterna, la resurrección. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré. En la Eucaristía comulgamos a Cristo resucitado. Y este cuerpo resucitado pasa a ser en nosotros simiente de la vida divina, de la vida eterna. En el momento de la cena, Jesús hablará del banquete celestial, donde reunirá de nuevo a sus amigos. No beberé más del fruto de la viña hasta el día en que beberé con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Por tanto, vamos hacia ese encuentro feliz. Repito, primero, nos da la vida eterna, la resurrección. Segundo, es lo que podríamos decir la inmanencia recíproca de Cristo y del cristiano. Esto es, quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Nos hacemos uno con Cristo y él con nosotros. Es una palabra muy apreciada por Juan. Habitar, permanecer. ¿Sabéis lo que es estar con alguien a quien se ama? Seguro que sí. Esposo, esposa, novios, hijos, amigos. Ser feliz con él. La vocación de todo hombre es estar con Dios, permanecer en Dios. Es el tema fundamental de la alianza que se ha expresado al curso de la historia en la Escritura por fórmulas cada vez más íntimas. Vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Mi amado está conmigo y yo estoy con él. Permaneceréis en mí y yo en vosotros. Tercero, la comunión es la consagración del cristiano a Cristo. Así como vivo yo por mi Padre, así también el que me come vivirá por mí. Hubiera sido mejor traducir vivo para mi Padre. Vivir para alguien. Jesús ha consagrado su vida al Padre. Ha vivido totalmente para Él. Y a su vez nos pide vivir para Él, ¿no? Y para los demás. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis pequeños hermanos, a mí me lo hicisteis. Qué importante es vivir estas tres realidades, ¿no? La Eucaristía nos da la vida eterna y la resurrección, nos asimila con Cristo, y significa la consagración del cristiano a Cristo, toda la vida a Cristo y por él a los demás, ¿no? Por tanto, la participación en la Eucaristía es la manifestación más solemne de la fe en Cristo, ¿no? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Hay envíos concretos, encargos o tareas temporales, y hay llamadas y envíos que identifican y afectan la vida de una persona. Hemos recibido el encargo de llevar a Cristo a los demás y ser también nosotros personas eucarísticas o no me sale la palabra ahora, eucaristizados, quería decir, ¿no?
El bautismo y la participación en la mesa del Señor, en la Eucaristía, configuran al creyente y lo hacen una persona habitada por Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. ¿Se puede vivir algo más grande que esto? Dios habitándonos siempre. Señor, tú eres el alimento del creyente. Tú eres nuestra fuerza, nuestro descanso, nuestra alegría y nuestra guía para el camino. En ti encontramos la seguridad necesaria. Comulgar es estar de acuerdo contigo, es comer tu carne, beber tu sangre y adherirse a tu manera de vivir y a tu forma misericordiosa de amar, de entregarte, de darnos, de servir. Los invitados a tu banquete hemos de ser personas generosas, atentos a las necesidades de los otros, comprometidos con la mejora del mundo, haciendo un mundo mejor, el mundo cercano, el mundo de tu familia, de tu trabajo, de tus amistades. Sé el alimento que nos levanta el ánimo, Señor, que nos dinamiza la conciencia dormida, el vino que nos pone contentos desde el fondo y nos entusiasma con la construcción de tu reino. Reflexiona junto al Señor si coincide tu comunión con tu forma de amar. Párate a disfrutar de vivir en común unión con Dios tras comulgar, ese ratito tan importante en la vida del creyente. Vive la Eucaristía como un momento privilegiado de tu vida. ¿Cómo que un momento? El momento de los momentos, el más importante de tu día. No tengas prisa. Vive la Eucaristía intensamente. Da gracias a Dios, ¿no? Os decía que hoy la Iglesia celebra la memoria de San Jorge. Es el nombre de un soldado romano ejecutado en Nicomedia a causa de su fe cristiana, por lo que se le venera como mártir. Se cree que vivió entre el 275-280 y muere martirizado el 23 de abril del 303. Según la leyenda áurea, era del linaje de los capadocios, por lo que a veces se le identifica erróneamente con el obispo San Jorge. Su popularidad en la Edad Media lo ha llevado a ser uno de los santos más venerados en las diferentes creencias cristianas. La leyenda de San Jorge, posiblemente originada en el siglo IV, cuenta la historia de Jorge, un romano que tras sufrir su padre, Geroncio, oficial del ejército romano, se trasladó con su madre Policronia hasta la ciudad natal de esta, Lida, actual Loz en Israel. Allí Policronia pudo educar a su hijo en la fe cristiana y poco después de cumplir la mayoría de edad se enroló en el ejército. Debido a su carisma, Jorge no tardó en ascender y antes de cumplir los 30 años fue tribuno y cosmes, siendo destinado a Nicomedia, como guardia personal del emperador Diocleciano. En el 303 el emperador emitió un edicto autorizando la persecución de los cristianos por todo el imperio, que continuó con Galerio. Jorge, que recibió órdenes de participar, confesó que él también era cristiano y Diocleciano ordenó que lo torturaran para que apostatase, aunque sin éxito. Por ello se ordenó su ejecución y fue decapitado frente a las murallas de Nicomedia, el 23 de abril del 303. Los testigos convencieron a la emperatriz Alejandra y a una anónima sacerdotisa pagana a convertirse al cristianismo y unirse a Jorge en su martirio. Una vez muerto, el cuerpo de Jorge fue enviado a Lida para que fuera enterrado. Luego también, podemos hablar de la famosa leyenda del dragón. Aparece esa historia popular más bien en el siglo XI, ¿no? Debe tenerse en cuenta que la leyenda se relata en diversas partes de Europa, como por ejemplo el mito griego de Perseo, y Asia Menor como propia, así que los detalles varían según la tradición local.
Existe una tradición cristiana ortodoxa que sitúa el encuentro de San Jorge con el dragón en Beirut, en el Líbano, donde es el santo patrón de la ciudad. La leyenda occidental medieval comienza con un dragón que hace un nido en la fuente que provee de agua a la ciudad. Como consecuencia, los ciudadanos, para conseguir agua, debían apartar al dragón de la fuente, ofreciéndole diariamente un par de ovejas. Cuando las ovejas ya no bastaron, comenzaron a ofrecerle diariamente un sacrificio humano, que se decidía al azar entre los habitantes. Un día resultó seleccionada la princesa local. En algunas historias aparece el rey, su padre, clamando por la vida de su hija, pero sin éxito, etc. Bueno, lo cierto es que ahí pues, se hace también intervenir a San Jorge luchando contra el dragón y venciéndolo, ¿no? Que es una forma también de decir de vencimiento del mal. Bueno, pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Jorge. Y felicitamos de todo corazón a todos los que llevan este nombre, Jorge y también Jorgelina, que también conozco alguna. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Feliz Pascua.